He titulado este mensaje La disciplina que glorifica a Dios. Hace unos meses atrás, cuando estábamos llevando el estudio de la teología de la iglesia, desglosamos mucho la parte de la disciplina, de cómo los miembros de la iglesia participan más de manera superficial, de manera, si usted lo pone de esta manera, de manera litúrgica en cuanto a la disciplina de la iglesia. Sin embargo, en esta ocasión que estamos aprendiendo este estudio sobre la vida de la iglesia, vamos a ver un poco más de aspectos prácticos en cuanto a la vida de iglesia. Es importante que aclaremos algo, hermanos, y es que posiblemente cuando solemos hablar del tema de la disciplina, eso siempre cause cierta tensión o cierta incomodidad, porque nosotros tendemos a relacionar esta palabra con castigo y específicamente con castigo, cuando en realidad si examinamos al menos la etimología de esa palabra, la raíz de esa palabra, la palabra disciplina viene del latín discipulus, esto da la idea de un proceso de aprendizaje o una disposición a aprender. Y esto es interesante porque el aprendiz o el discípulo es el que está dispuesto a aprender, si lo vemos de esa manera, y el medio para que este aprendizaje ocurra es la disciplina. En ese sentido, la disciplina, hermanos, implica seguir un conjunto de normas o reglas para lograr un objetivo. Dicho en palabras más sencillas, se trata de seguir indicaciones para una meta clara. Si movemos esto al contexto de la iglesia sin perder de vista lo que la disciplina es, que de hecho parte de todos estos conceptos que la Biblia nos da, y usted se va a dar cuenta de que Dios mismo ha diseñado esta disciplina para la iglesia. Ha diseñado maneras en las que Dios mismo nos da estas indicaciones para que bajo los métodos de Dios logremos el objetivo de Dios, ese bien mayor. Y en este caso, la iglesia en conjunto está llamado a ser la esposa del Cordero, esa novia bien ataviada, esa digna representante que refleja la gloria de Dios. Ahora bien, por eso tiene sentido leer que ahí en Hebreos 12:6 dice que Dios disciplina al que ama. ¿Por qué? Porque bajo el entendimiento correcto de lo que la disciplina es, Dios lo encamina, Dios lo direcciona, lo corrige. Todo esto para mostrar parte de su amor con el fin de que la persona vuelva a este proceso de aprendizaje o a esta disposición de aprender. Entonces hay que dejar algo bien claro y es lo que eh, quiero compartirles acá, y es que la disciplina que es específicamente ordenada por las Escrituras, hermanos y hermanas, siempre va a buscar nuestro bien. Siempre va a buscar nuestro bien. ¿Qué significa eso? Que protegemos a la iglesia del pecado impenitente y grave que no está honrando a Cristo. Y es triste, hermanos, y es trágico si lo quiere ver de esa forma, que el mundo a menudo está burlándose continuamente del comportamiento de la iglesia. Si usted es un fiel lector de noticias en el ámbito cristiano, se va a dar cuenta de que últimamente han sucedido ciertos escándalos que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con personas que por mucho tiempo se han denominado cristianas, pero que realmente nunca tuvieron una vida en disciplina. Y ojo, quítese de la mente que la disciplina específicamente trata de castigo. Ya eso ya lo dijimos. Entonces, bajo esa premisa, la premisa bíblica, entendemos que la disciplina no es específicamente eso. Entonces, es triste ver que la gente diga que ve un líder de una iglesia y que es peor que los incrédulos. Y es por eso que la disciplina es esa herramienta que Dios usa para preservar la reputación de Cristo
en su iglesia. Lo voy a repetir. La disciplina es la herramienta de Dios para preservar la reputación de Cristo en su iglesia. Porque eso nos está diciendo y aclarándonos que Cristo no aprueba tal pecado. Entonces, a la luz del texto de Mateo 18, es un texto que ya conocemos, pero quiero que veamos cómo la disciplina puede practicarse en nuestra vida de iglesia. Es verdad, estos tres pasos ya los hemos visto, ya los hemos desglosado, hemos visto mucha teología, hemos visto otros casos en 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 5, Pablo hace uso de cierta disciplina ante pecados que se dan en la iglesia. Sin embargo, ¿qué pasa dentro del contexto de la iglesia local cuando la parte del pecado comienza a notarse? ¿Qué pasa cuando un pecado se manifiesta entre alguno de los hermanos, entre alguno de los miembros? ¿Cuál es específicamente nuestra acción, nuestra práctica? Porque sí, podemos aprendernos los pasos del 1, 2, 3 de memoria, pero ¿cuáles son las actitudes o cuáles deberían de ser la conciencia antes, durante y después de estos pasos desde la perspectiva de cada miembro de la iglesia, sin soltar la base bíblica? Eso es lo que, si Dios nos lo permite, quiero lograr en esta ocasión. Ahora, quiero rescatar dos clases de disciplina que vimos en el estudio anterior de la teología de la iglesia. Pastor Carlos desarrolló dos conceptos muy sencillos de entender. Dos clases de disciplina. Número uno, la disciplina formativa. ¿En qué consiste la disciplina formativa? Básicamente en guiar a las personas hacia la madurez en Cristo, no otra madurez, no bajo su estándar de madurez, porque ¿cuál es el problema? Porque la gente muchas veces entre creyentes se aconsejan o luchan o tratan de poner una expectativa de madurez en otros creyentes que no es la de Cristo, sino la de ellos mismos. Por ejemplo, yo podría poner expectativas en usted bajo mi perspectiva. Yo podría anhelar que usted sea maduro bajo mis estándares, pero probablemente si usted lo logra, no es el estándar bíblico. Probablemente usted espere cierta madurez de su servidor, pero usted anhele esa madurez bajo sus estándares, bajo su criterio, pero tenga mucho cuidado en con qué conciencia o bajo qué criterio o qué base usted anhela o expecta o espera esa madurez. Entonces, la disciplina formativa es eso, guiar a las personas hacia la madurez en Cristo a través de la instrucción y a través de la enseñanza. Por ejemplo, cuando estamos haciendo esta acción en este momento, predicando la palabra y somos confrontados, es parte de la disciplina formativa. Cuando usted es confrontado, cuando se predica la palabra, es parte de la disciplina formativa. Cuando usted alienta a otro hermano, le envía un sermón o le comparte un sermón que a usted le alentó mucho, es parte de la disciplina formativa. Por ejemplo, uno de los textos más conocidos, Colosenses 3:16. Soportándonos unos a otros en amor. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así perdones. Estoy parafraseando. Entonces, la disciplina formativa, hermanos, es importante porque Dios la usa para prevenir el pecado. ¿Por qué? Porque previene el pecado que necesitaría de la disciplina correctiva en caso de que este pecado ya no se puede prever. Es fácil, es sencillo. Ahora, me llama la atención la segunda, que es bajo lo que Mateo está hablando, que es la disciplina correctiva. La disciplina correctiva se explica a sí misma, es decir, consiste en corregir. ¿En qué sentido? Corregir el pecado en la vida de un creyente. Ahora, aquí es donde entra el detalle. ¿Es bajo su manera? ¿Es bajo sus métodos? ¿Es bajo su criterio? No. Mateo 18 del 15 al 17 es claro en cómo debe ser esta clase de disciplina entre nosotros. Es aquí donde hay una confrontación mutua que puede llegar hasta la excomulgación formal de la iglesia. Es aquí donde usted tiene que decir, hermano Jonathan, yo creo que usted estaba equivocado al decir eso.
O incluso al final, según la enseñanza de Jesús aquí, al final, Jonathan, hermano, sé que tú afirmas ser cristiano, pero hemos llegado a un punto donde hay que tratarte como alguien no creyente porque no dejas de mentir, porque no dejas de pecar, porque estás reincidiendo en esto. Esa es la disciplina correctiva. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y es en esta disciplina correctiva que me quiero enfocar. ¿Cuáles son los propósitos de la disciplina correctiva? Y eso es como lo importante que quiero que absorba, porque lo voy a decir en este momento y al final del sermón. Los propósitos de la disciplina correctiva son primero el bien de la persona que está siendo disciplinada. ¿Por qué, hermanos? No olvidemos que la disciplina es amorosa, la disciplina es en amor. Hebreo nos lo dice, Dios al que ama lo disciplina, azota al que ha tomado por hijo. Y por ese amor es que nos advierte primero y si no nos corrige nuestro pecado. Y en eso hay bondad, eso nos beneficia a nosotros. Y para la persona que está practicando el pecado, que está viviendo en un pecado del cual no se quiere arrepentir, está dejando en claro que sus acciones no respaldan una profesión de fe en Cristo. Segundo propósito, el bien de los demás creyentes, de los demás cristianos, porque están viendo la grave naturaleza del pecado y están viendo las consecuencias de este pecado. Tercer propósito, la salud de la iglesia como un todo. ¿Por qué? Porque a través de la disciplina le estamos poniendo un alto al pecado que podría causar cierta discordia, podría causar conflictos o podría causar confusión para los cristianos que son menos maduros acerca de lo que significa seguir a Cristo. Cuarto propósito, el testimonio corporativo de la iglesia. Hermanos, la disciplina en la iglesia protege nuestro testimonio corporativo ante un mundo que nos está observando. Porque, hermanos, las personas se dan cuenta de que existe una iglesia, una comunidad de creyentes que se supone que deben ser distintas al mundo. Y las personas de afuera, ojo, las personas de afuera pueden ser capaces de desacreditar nuestro mensaje cuando ven nuestro comportamiento que es igual o peor al de la gente que nos rodea. Y ese es un gran reto para nosotros. Entonces, todo esto, todos estos propósitos contribuyen a esta meta principal de la disciplina en la iglesia, que es dar a conocer la excelencia de nuestro Redentor. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, vayamos a Mateo 18:15. ¿Cómo entonces ejercemos la disciplina correctiva en la iglesia local? Porque ¿qué hace usted cuando alguien peca contra usted? ¿Cómo usted tiene que reaccionar? ¿Le va a decir usted por qué está enojado y luego le va a tratar con indiferencia? No, esa es la idea, porque muchos actúan así. Entonces, vayamos al texto. Mateo 18:15 dice la palabra del Señor, si tu hermano peca, de hecho la Reina Valera dice, si tu hermano peca contra ti, sencillo, la primera acción es ve. Y ahí quiero que lo subraye, porque el paso uno es ese, ir con el ofensor. Y aquí quiero detenerme un poco, quiero ser enfático en esto. ¿Por qué, hermanos? Porque usualmente a muchos se les dificulta este paso por dos situaciones que son los dos extremos opuestos. Hay personas que al ver el pecado de un hermano, cuando hay una ofensa cometida, hay hermanos o hermanas que inmediatamente reaccionan y quieren hablar con esta persona y tal vez no con la actitud correcta o con la conciencia correcta o con los motivantes correctos. Y hay hermanos o hermanas que evaden el ir contra su ofensor o hacia su ofensor, perdón, porque tampoco tienen la conciencia correcta o los motivantes correctos y prefieren dejar pasar eso, pero en realidad puede ser una enorme irresponsabilidad como parte de la iglesia dejar pasar estas cosas. Y ya vamos a ir evaluando eso. Entonces, en la mayoría de casos, lo ideal que Mateo nos dice es que esta primera conversación debería de resolver el problema.
Porque el ideal es que la persona se arrepienta o usted se va a dar cuenta de que estaba equivocado. Entonces, ¿cómo usted se prepara para una conversación como esa? Porque la Biblia es clara. Si alguien peca contra usted o contra mí, el primer paso es que usted vaya. Pero ¿qué tiene que pasar antes, durante y después de que vaya? Bueno, en primer lugar, ore. Ore, hermano. O sea, y no lo vea como algo mínimo, porque muchos no lo hacemos. El hecho de orar por esta persona con quien vas a hablar, vas a ir contra tu ofensor, entiéndase, el ofensor con quien te ha hecho esta falta. ¿Sabe por qué tiene que orar cuando pasa esto? Para que Dios le ayude a crecer espiritualmente primero a usted. Porque esta es una oportunidad donde usted va a conocer más a Dios, que tanto de Cristo habita en usted, y esto va a suavizar su corazón hacia la persona que la ofendió. Y esto va a preparar su plática. Porque qué fácil es ir con el impulso de un corazón ofendido entre creyentes maduros, entre comillas, y dejar ir una descarga de emociones o tal vez las palabras correctas, pero no la actitud correcta, o la actitud correcta, pero las palabras no adecuadas. Y todo eso necesita ser orado. Todo eso necesita ser orado. ¿Qué otra cosa tiene que considerar al ir con el ofensor? Asegúrese de que tiene una buena razón para ir con su ofensor. ¿Sabe por qué? Porque hay pecados que son objetivos. No es lo mismo decir, fulano me golpeó, a decir, fulano yo lo veo con una actitud muy soberbia. Porque podemos hablar con otras personas acerca de cualquiera de esos dos casos. Pero si un pecado es cada vez menos objetivo, usted va a tener que estar más listo para explicar su preocupación, para no soltar el problema tal vez al hablar de manera incorrecta. Entonces, tenga mucho cuidado con cómo va a decir las cosas, porque yo puedo decirle a alguien correctamente, hermano, arrepentite, sos bien soberbio, sos bien orgulloso, hermano, arrepentite, o se lo voy a decir a la iglesia. ¿Qué mensaje estoy dando con esa actitud? Probablemente las palabras son directas y correctas, porque es parte del proceso, pero la manera en la que yo lo estoy diciendo probablemente no logre el cometido que el texto me está diciendo. Ahora, ¿podría usted intentar decirlo, hermano? He considerado, por decirle así, las palabras que estás escogiendo y realmente temo que estés hablando con soberbia. ¿Puedes aclararme esa situación? O sea, ¿se da cuenta cómo cambia la situación cuando uso palabras correctas, previamente meditadas, previamente oradas? Hermano, esto realmente es considerar al hermano como más importante que a ti mismo, y eso es un atisbo de humildad, cosa que nos hace falta mucho a todos y estamos en proceso de serlo. Sin embargo, hermanos, no le reste importancia orar por estos casos, porque venimos de estar estudiando los jueves cómo debe ser esta relación de la iglesia con sus líderes. Ok, ya vimos todo el tema del descontento. Ok, ahora otra parte que no debe olvidar la iglesia y alguna parte que usualmente se descuida es esta parte de la disciplina, una disciplina práctica que se vive en la vida de iglesia. ¿Qué otra cosa tiene que tomar en cuenta al ir con el ofensor? Examine su corazón. Examine mucho su corazón y asegúrese de tener los motivantes correctos. ¿Por qué? Porque si usted no va con los motivantes correctos, usted va a ir molesto, usted va a ir enojada, usted va a ir con ganas de vengarse, usted va a querer con el deseo de golpear a esta persona si es posible, va a ir con todos los aires de grandeza y superioridad hacia esta persona y con una actitud pecaminosa probablemente peor. Busque un momento Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12,
Versículo 19. Mire lo que dice la palabra. Amados, bueno, leámoslo desde el 17 para que sea más claro. Romanos 12:17. Pablo hablando a los romanos sobre la actitud del creyente. Hermanos, dice Pablo a los romanos, nunca paguen a nadie mal por mal. En otras palabras, no paguen con la misma moneda. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, versículo 19, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, una cita de Deuteronomio, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si usted tiene en cuenta esto y vuelve a Mateo, asegúrese de que ese deseo que usted tiene al ir contra su ofensor sea esa motivación de que la reconciliación de la relación por el bien del ofensor es lo que usted busca. No solo está buscando el bien del ofensor, está buscando su bien y está buscando el bien de la iglesia y está buscando la gloria de Dios. Entonces, como dice Mateo 7, vamos a poder ver la paja del hermano porque ya tratamos nuestra viga. ¿Qué otra cosa hay que considerar al ir contra nuestro ofensor? Tenga mucho cuidado al hablar con otras personas acerca del pecado del ofensor. Porque si usted ve la instrucción que Jesús da es hablar con esta persona a solas. Es claro acá. No está mandándonos con su mejor amigo, no está mandándolo con su esposa, con su esposo, pero sí está bien que pueda pedir consejo con otros acerca de cómo tener esta clase de conversación si tiene que hacerlo. Pero el punto aquí es que usted y yo tengamos mucho cuidado, porque si usted permite que la conversación se convierta en un chisme, ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque incluso si usted y yo necesitamos el consejo de otra persona, usted puede obtener su consejo sin mencionar el nombre del ofensor. Ojo, estamos en el paso 1. Entonces, cuando ya llegue el momento de hablar con su ofensor, acuérdese, tiene que actuar, tiene que hablar con un espíritu de gentileza, de humildad. Considere lo más importante, él todavía es alguien o ella todavía es alguien redimido, redimida por la sangre de Cristo y hasta que el tiempo, el Señor más bien vaya revelando si este arrepentimiento que pueda surgir es genuino o no, estamos viendo a otra oveja más por la que hay que orar, por la que hay que exhortar, a la que hay que confrontar, a la que hay que disciplinar. Se trata de actuar con gentileza, de actuar con humildad, de actuar con amor, porque otra vez, la respuesta amable calma el enojo. La agresiva echa leña al fuego, dice Proverbios. Entonces, esto es lo efectivo, hermanos. Esto es lo que la palabra nos manda hacer. Y esto está preservando y está protegiendo la unidad de la iglesia, porque está evitando obstáculos como el orgullo y los chambres. Entonces, hay cosas que yo quiero aclarar antes de ir al paso 2. ¿Acaso usted tiene que acudir a su hermano por ofensas pequeñas? Realmente no. Es verdad que el amor cubre multitud de pecados, y Proverbios 19:11 nos dice que pasar por alto una ofensa es algo glorioso, demuestra paciencia. Así que, ¿cuándo amerita esto? ¿Cuándo debería usted ir? Entonces, son cosas que usted debe examinarse. Quiero repetirle estas preguntas para que usted vaya haciéndose este criterio. Primer pregunta: ¿la ofensa ha causado la ruptura de la relación? Repito, ¿la ofensa ha causado la ruptura de su relación? Estas son preguntas que usted debe examinar. Segunda pregunta:
¿Piensa usted frecuentemente en ello? ¿Lo piensa de manera frecuente? Tercera pregunta, ¿le hace sentirse diferente hacia esa persona por más de un tiempo? Y cuarta y última pregunta, ¿se le hace difícil a usted perdonar? Voy a repetir las cuatro preguntas. Número uno, ¿la ofensa ha causado la ruptura de su relación? Número dos, ¿piensa usted frecuentemente en ello? Número tres, ¿le hace a usted sentirse diferente hacia esta persona por más de un tiempo? Y número cuatro, ¿es difícil para usted perdonar? Si la respuesta de cualquiera de estas cuatro es sí, entonces, hermano y hermana, es probable que usted tiene que ir y hablar con su ofensor. Porque, ¿cuál es el peligro de este pecado para el ofensor? Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. Entonces, si el pecado del que estamos hablando está poniendo en peligro la capacidad del ofensor de reflejar a Cristo, esa es una buena señal de que puede haber problemas más graves o que puede causar problemas más graves. Ese es un buen estándar que usted puede utilizar. Entonces, ¿qué otra cosa tiene que considerar? ¿Cuándo debería de ir? Porque Jesús nos está diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo a solas. Pero ¿cuándo debería de ir? Y el punto de esto, hermanos, es que Jesús nos está diciendo que comencemos una conversación independientemente si nosotros fuimos los ofensores o fuimos los ofendidos. Présteme atención porque aquí Mateo 18 le está diciendo a la persona perjudicada que debe procurar la reconciliación. Pero es interesante porque si usted revisa más atrás en Mateo 5, 23 y 24, dice que si cree que alguien resiente algo contra ti, es decir, si eres el ofensor, hermano o hermana, entonces también es tu obligación hablar. Y Mateo 5 incluso dice que si mientras intentas adorar a Dios y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién tiene que ir a buscarlo? Usted. Usted tiene que detenerse y buscar la reconciliación. O sea, se da cuenta que esto es sencillo de entender, hermano. O sea, esto es de verdad bastante claro. O sea, la instrucción, la disciplina está bien clara. ¿Cuál es la parte difícil? Ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque cuando nos examinamos un montón, realmente eh, hay mucho orgullo aún, hay mucha falta de humildad. Por eso es tan necesario que nos examinemos. Y le quiero dejar algo muy en claro, porque cuando esto nos cuesta demasiado después de tanto tiempo dentro de una iglesia, nos cuesta tanto procurar una reconciliación, nos cuesta tanto ir contra el ofensor y que nosotros seamos los de la iniciativa, eso significa que no nos interesan nuestras relaciones en la iglesia. Y dentro del contexto de la iglesia local y la unidad, ya hemos visto que sí o sí, hermano, en el camino del cristiano hasta la eternidad, en medio de altos y bajos, usted tiene que profundizar en las relaciones dentro de la iglesia. Tiene que. No puede vivir un cristianismo tan superficial donde usted llega a los cultos, usted conoce superficialmente la vida de los hermanos, pero usted se está privando de conocer al pecador que tiene a su alrededor cuando usted viene acá y al que tiene presente aquí enfrente de usted, y se priva de que le conozcamos como realmente es usted. Le tengo un buen recordatorio para ahorita, hermano. La vida cristiana le demanda a usted que la transparencia suya sea mostrada para la gloria del Señor, que sus pecados poco a poco vayan siendo expuestos para que se dé cuenta la iglesia y usted
cuánto necesitamos a Cristo, cuánto necesitamos parecernos a Cristo y cuán necesario es este ejercicio de disciplina, porque así nos vamos aguzando y nos vamos pareciendo a Cristo. Porque a Jesús le preocupa mucho sus relaciones en la iglesia. Si no, no estuviera Mateo 18. Lo repito, Jesús se preocupa mucho por sus relaciones en la iglesia. ¿De qué manera usted las está procurando? Esa es la razón por la que es tan importante que usted analice sus relaciones. ¿Qué relaciones tiene con los demás antes de llegar a la iglesia, antes de una santa cena, después de una santa cena? Por eso a mí me encantó tanto, este domingo tuvimos la santa cena y escuchar al pastor haciendo esta exhortación de, hermanos, si usted tiene cuentas pendientes, póngase cuentas con el Señor y hace este énfasis. El punto no es que usted se aleje de la cena del Señor, el punto es que usted se acerque con una conciencia correcta para que usted pueda ser el que tome la iniciativa para buscar una reconciliación que glorifique al Señor. Esa es la iglesia, eso es la membresía a la que somos llamados. Cuando hay un conflicto, tanto el ofensor como la persona ofendida deben buscar la reconciliación, deben iniciar, y esto a muchos no les gusta, pero eso es lo que implica el primer paso. Si te escucha, dice el versículo 15, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Pero si no te escucha, paso número 2, lleva contigo a uno o a dos más. ¿Para qué? Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. El paso número 2 sencillamente es llevar a uno o dos hermanos. Y eso tiene un propósito, tiene un sentido, y es el que es muy probable que a la hora de que usted confronte a alguien, hermano, el ofensor no lo escuche a usted de la misma manera que puede escuchar a un tercer hermano o hermana que sea neutral en la situación que le ha afectado. Y ojo, esta otra persona o estas otras personas también tienen un propósito y es para dar testimonio de lo que ocurrió en la reunión en caso de que la disciplina avance al próximo paso. Y aquí quiero darle algunas sugerencias por si alguna vez usted se encuentra en este escenario, donde usted tenga que llamar a alguien más. Ya lo hemos visto antes, pero esto ya es más práctico. Son cosas que a usted y a mí nos competen, porque es muy importante y es muy esperado que tarde o temprano nos encontremos en este tipo de situaciones, porque es parte de los procesos de Dios para aguzar a su iglesia, para prepararla, para madurarla. Entonces, primero, antes de tomar este segundo paso, otra vez, considere cuán objetivo es el pecado que usted busca confrontar. Porque otra vez, usted va a confrontar a alguien, por ejemplo, solo porque está viendo que él invierte pisto en muchas cosas o está haciendo mal uso de su dinero, o porque cree que él está actuando con altivez, o hay soberbia notoria en esta persona. Porque solo Dios conoce los corazones, hermanos, en ese sentido. Porque si se trata de un pecado muy subjetivo como ese, en esos casos es mejor que usted le entregue el problema al Señor y ore porque el Espíritu Santo le confronte. Ya ha pasado. Hay veces que el creyente se ahoga en un vaso con agua por pecados subjetivos, cuando en realidad Dios está obrando a través de esta situación de que a veces hay hermanos que se ahogan en un vaso con agua para que esta persona sea la que ore, sea la que intervenga en ese sentido, la que interceda por esta otra vida. En lugar de buscar cómo confrontarlo, pregúntese si usted ha orado por esta persona antes de ir de un solo al paso número 2. O sea, ojo, no quite valor a la oración. Otra cosa, si usted avanza este paso, asegúrese de que las personas que traiga con usted sean confiables, sean discretas, sean imparciales y tengan un buen juicio.
Porque si usted lleva personas inmaduras a una situación como esta, la situación, por culpa de su mal actuar o mal proceder, pueda escalar a peores cosas. ¿Qué otra cosa? Comuníquele al ofensor lo que está a punto de hacer. No lo agarre en curva. No lo agarre en curva, hermano o hermana. Nunca inicie esta conversación sin antes advertirle, hermano o hermana, quiero hablar con vos respecto a esto. Porque de entrada el hecho de que usted se interese por la situación que usted busca abordar y la reacción del hermano o la hermana le va a decir mucho. Le va a dar motivos para que usted ore. Y una última cosa en este paso 2, tenga cuidado de no intentar poner a testigos de su lado, porque los hechos van a hablar por sí solos. Tenga cuidado de que estos 2 o 3 testigos que usted llame no sean cheros suyos de por sí, sino que realmente sean personas, e incluso pueden ser amigos suyos o miembros de la iglesia que tengan una relación cercana a usted, pero que estas personas sean imparciales, que no agarren bandos. Esa es la idea, porque incluso a la hora de yo ir al paso 2 y confrontar a esta persona en presencia de otros testigos, probablemente sea revelado que el que termine confrontado sea yo, por la manera en la que estoy abordando esto. Y esto va a ser de ayuda gracias a los testigos que me acompañen. No tienen que ser testigos que me defiendan, sino que realmente equilibren la balanza y se dediquen a entender y a vivir y a practicar esta disciplina. Ese es el punto. Los hechos al final van a hablar por sí solos. Entonces, cuando los testigos tienen una palabra confirmada y aún así, versículo 17, la persona confrontada se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y aquí es donde vamos al paso 3. La iglesia tiene que intervenir ya en este punto. Puede excomulgarlo si se rehúsa a arrepentirse. Ya todos los detalles en este proceso están en el estudio pasado y están en redes sociales, valga el comercial. Pero en Mateo 18, y es el punto que quiero que entienda, Jesús no está especificando eh, si se debe hablar con los líderes de la iglesia antes de llevar el asunto a la iglesia, pero ciertamente el paso inmediato sí parece apropiado y consistente con estas instrucciones. Porque usted ve Mateo 18, usted está viendo a Jesús enseñándole que cuando los creyentes se disciplinen unos a otros, Él está tratando de involucrar desde el principio el menor número de personas posibles. Eso está claro. El inicio es que el menor número de personas está involucrado, pero al mismo tiempo está dispuesto a hacer que las cosas se hagan públicas si eso va a lograr que el ofensor reaccione, que el ofensor despierte, porque a nadie le gusta ser expuesto. Me remito a los últimos escándalos en el mundo cristiano. A nadie le gusta. Es doloroso, de hecho, no solo para los que sufren el pecado en primer plano, sino para quienes realmente forman parte de la iglesia. Esto implica un dolor. O sea, realmente esto debe entristecernos, debe cargarnos más allá de, ya viste lo que pasó con fulano de tal. O sea, realmente esto debe impactar con el propósito de que usted vaya, ore y le ruegue al Señor para que el Señor restaure, para que el Espíritu discierna y el corazón se incline al arrepentimiento. Porque si usted lo nota y sigue leyendo Mateo, cuando ya se lleva a cabo el último paso, el Señor usa hasta los que están afuera de la iglesia y al mismo Satanás para que se logre un arrepentimiento genuino. Entonces, esto requiere mucha humildad, mucha madurez, mucho amor, mucho entendimiento correcto de lo que la disciplina implica.
Váyase un momento a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Luego de hablar de el fruto del Espíritu en la conducta de los creyentes, Pablo le está diciendo a los Gálatas, hermanos, Gálatas 6:1, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, que son maduros, que viven por el Espíritu, restáurenlo. Ahora, ¿qué implica esa restauración? Ya lo que vimos en Mateo 18, restáurenlo, pero miren cómo debe ser la base. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, examinándose usted primeramente, no sea que tú también seas tentado. Y es por eso que él dice en el versículo 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Aquí tú estás viendo el amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando tú amas te preocupa la vida de tu prójimo, y si te preocupa la vida de tu prójimo, te preocupa si él está siendo insistente en un pecado que ya está creando mayor consecuencia. No es que tú vas a esperar de entrada que él se dé en los dientes de un solo. Si el Señor a ti te ha permitido específicamente ser testigo y has discernido el pecado de alguno de tus otros hermanos, la labor es clara en Mateo, hermano. Tú como miembro de la iglesia tienes la responsabilidad de tomar la iniciativa de ir y hablar con tu hermano, hablar con tu hermana. Todo bajo el examinarte a ti mismo primero. Porque, ojo, podemos ser muy tentados a estos aires de superioridad. Ok, yo pensé que este hermano era más inteligente porque se le ve que sabe de Biblia, pero de repente lo descubro en este pecado y es como, híjole, no que muy teólogo, no que muy come libros, no que muy esto, no que muy lo otro. O sea, y puedo llegar con esa conciencia a decir, mira, hermano, vení, te quiero decir algo. Fíjate que esto es lo que estás haciendo está mal, ¿no? Pero probablemente otra vez lo que le estoy diciendo sea lo correcto, pero mi motivante es el incorrecto. Y al final probablemente se resuelva el pecado del prójimo, pero hay algo que está pasando conmigo que yo no me estoy dando cuenta. ¿Se da cuenta cómo Dios diseña de manera tan perfecta la disciplina dentro de la iglesia, esta disciplina que realmente glorifica al Señor? Lucas 17:13, lo leo rapidito por cuestión de tiempo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aquí está más resumido todavía. Pero ¿qué implica todo esto? Lo que ya estamos viendo. ¿Por qué, hermano? La disciplina que glorifica a Dios crea personas más parecidas a Cristo. Lo que busca la disciplina que glorifica al Señor es que tengamos un espíritu humilde, de que tengamos un espíritu de iniciativa, porque somos bien fáciles para señalar las faltas de los demás. Pero muy distinto es cuando estas faltas son señaladas en humildad, con el propósito de un bien mayor, de buscar el crecimiento del otro. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo es un buen tiempo para abordar a un hermano por su pecado? Otra vez, pregúntese, ¿el pecado que está haciendo está deshonrando a Dios? O sea, ¿es lo suficientemente visible para que ultraje el nombre de Dios ante los no creyentes? O sea, ¿esto está representando una tentación para otros o está dando un mal ejemplo para creyentes más jóvenes espiritualmente hablando? ¿Esto puede causar discordia, puede causar desunión en la iglesia? ¿Está lastimando gravemente al ofendido al dañar su relación con Dios en otras formas? Y por eso es tan necesario que usted profundice sus relaciones en la iglesia. Porque cuando usted sabe cuál es el meollo del asunto, si me remito al primer paso, suspendemos todo el proceso de Mateo 18 porque de entrada la primera instrucción nos frena. Ve, vaya, tengo que ir con el ofensor. Pero ¿sabe por qué no vamos? Porque no estamos profundizando relaciones. Cuando yo soy más cercano a una persona, más alto va a ser la posibilidad de poder hablar con ella.
Pero si no estoy profundizando relaciones, hay una mayor barrera para yo poder confrontar a esta persona. O sea, se da cuenta por qué las relaciones son importantes dentro de la iglesia. La afinidad, ya hablamos de eso. Puede existir afinidad, pero esta unión busca más allá que una simple afinidad. ¿Cómo te relacionas con aquellos hermanos con los que no tenés afinidad, pero que son parte de la iglesia? Esa afinidad no va a ser suficiente para amar a alguien como para disciplinarlo. Necesitas un lazo más fuerte que te una y ese lazo es el lazo del evangelio. Es Cristo, es su amor. Y si ese amor a ti no te mueve en humildad, lo suficiente para orar, para prepararte y para considerarte a vos primero, tenés que examinar cómo van tus relaciones. O sea, hermano, le animo a que poco a poco ore para que el Señor le vaya sacando de esa burbuja, para que cuando usted le llegue el momento de estar en este tipo de situaciones, usted pueda cumplir el primer paso con todo el éxito del mundo. Y usted puede ser capaz de enfrentarse a pecados con los que va a lidiar de parte de sus hermanos y de sus hermanas. Y otra vez, es triste ver pecados escandalosos, porque eso ha evidenciado la falta de profundidad en las relaciones de entrada. Tal vez habían muy buenas relaciones, pero no lo suficiente como para poder confrontar o para considerar o para orar antes de confrontar. Piensen en aquellos hermanos que probablemente estén involucrados en pecados difíciles. ¿Realmente usted está orando por ellos? ¿Realmente usted está teniendo en cuenta la actitud de su corazón? ¿Está realmente usted consciente de las relaciones que debe profundizar y de qué manera las debe profundizar? Eso es muy importante, hermanos. Vuelva a Mateo. Cuando usted analiza esto, hermano, se va a dar cuenta de lo importante que la disciplina es y que lo que procura la disciplina es volver a instruir, encarrilar a alguien de una manera amorosa. ¿Sabe cuál es el problema? Que nuestro concepto de disciplina ha sido bien distorsionado. Venimos de culturas eclesiásticas donde la disciplina es que nos mantengan sentados, que nos marginen a un lado, que nos dejen de hablar de ciertos círculos o que simplemente nos abstengan de. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué motivación si usted lo examina? Usted se va a dar cuenta que una clara falta de profundizar las relaciones. O sea, esto es poco a poco una torre dominó que si realmente usted lo ve desde el inicio, evita un derrumbe en cadena. Es importante esto. Incluso el cómo podemos lidiar cuando alguien peca de forma escandalosa. Y usted ve el caso de 1 Corintios 5, no voy a entrar mucho en detalle. Incluso en ello, hermanos, debemos prestar mucha atención, porque en 1 Corintios 5 pareciera que Pablo se salta el paso de un solo, pero es que si usted lo lee bien, era un pecado que era tan atroz por encima de lo que era aceptable en las sociedades entonces en Corinto, perdón. O sea, no hay nada que el hombre que estaba inmiscuido en este pecado pudiera decir para convencer a la iglesia de su arrepentimiento. Y eso es lo triste. Y en este tipo de casos es que se aplica el inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando eso, providencialmente, Dios siempre lo va revelando, nos damos cuenta que la credibilidad de cualquier declaración de arrepentimiento es expuesta. Otra cosa, la gente muchas veces espera que el arrepentimiento sea algo de la noche a la mañana. Y déjeme decirle algo, esto requiere
tiempo. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana usted no se levanta a querer pecar de manera escandalosa. Usted no se levanta, no se va a levantar mañana y lo primero que se le venga a la conciencia es: hoy me levanté con ganas de hacer un destrozo en la iglesia local y meterme en este pecado a modo de que sea tan escandaloso, de que tengan que sacarme de la iglesia. Usted no hace eso. Usted lee en Santiago y lo compara con esta figura de dar a luz. Cuando el pecado, cuando usted de entrada se deja gobernar, se deja seducir, le está dando rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, eh, se me fue la palabra, a esta concupiscencia. Entonces, usted le va dando lugar. O sea, el pecado es algo que se va concibiendo, tomando decisiones motivantes, teniendo una inclinación hacia algo que usted probablemente es tan sutil hasta que estalla la bomba. Por eso es que usted tiene que examinar tanto su vida, tanto la de sus hermanos. Ore por esto, hermanos. David lo sabía muy bien en los Salmos: Señor, líbrame de esto, incluso de pecados que no conozco. Y la iglesia tiene esa enorme tarea de poder estar dispuesto a tomar la iniciativa con la disciplina que glorifica al Señor. Por eso es tan importante tener un corazón de arrepentimiento, hermanos. Entonces, quiero terminar con mucho temor, recordando precisamente un caso específico de disciplina. Váyase a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19 y 20. ¿Qué pasa si un líder de la iglesia peca? ¿Cómo hay que disciplinarlo? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 y 20. La palabra es clara. No admitas, dice la palabra, acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Aquí es claro, porque esto es especial, porque protege a los ancianos de falsos ataques también. Antes que una acción disciplinaria sea admitida en contra de un anciano, tiene que haber 2 o 3 testigos. Y hay sabiduría detrás de esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, los líderes de la iglesia a menudo participan en situaciones que podrían dar origen o acusaciones a malentendidos o especulativas en su contra. Fácilmente se podría malentender. Claro, cada líder en la iglesia está llamado a la prudencia, a cuidarse en muchos aspectos de su vida, pero incluso haciéndolo puede verse involucrado en falsas acusaciones. Ahora, ¿qué pasa si usted escucha rumores de una acusación en contra de alguien de los líderes de la iglesia? ¿Cuál debería ser su responsabilidad? Principal y primero, asegúrese de no ser parte de un chisme. Asegúrese no ser parte de una difamación. Cuando usted oiga esto, mándelos a hablar con el anciano al respecto. Sencillo, no con usted, como lo haría con cualquier otra situación. O sea, usted le va a parar el carro para que usted evite que el líder sea difamado. Ahora, ¿qué pasa si usted ve a un anciano en pecado? Entonces ahí sí usted tiene que hablar con él. Tenga presente que puede estar equivocado o puede hacer que no. ¿Qué es lo importante aquí? La humildad. Considerarse a sí mismo. Examínese a sí mismo. Considere que esta persona tuvo en mente
Primera de Timoteo capítulo 3, todos los requisitos que tenía que cumplir. Tenía que ser irreprensible. Si algo no está siendo irreprensible, ¿qué debe ser usted? En un ánimo de, hermano, estoy preocupado por esta área de tu vida, porque tú sos anciano de la iglesia, tú sos un líder de la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios porque esto ha sido una constante en la vida de su servidor y lo agradezco un montón. Ya cuando lo veo de este lado de la historia, yo puedo dar fe de esto. Yo sé que el Señor me va a seguir puliendo. Agradezco mucho cuando hay hermanos y hermanas que se me han acercado y me han manifestado, hermano, me preocupa esta parte de tu vida. No lo pierda, no lo cambie. Y si usted es de los que no lo hacía, hágalo con ese servidor, con quienes estamos liderando la iglesia. Por favor, muestre su preocupación de una forma correcta, ejerciendo esta clase de disciplina formativa y cuando lo requiera, correctiva. Entonces, la palabra es clave aquí. ¿Por qué es tan específico? Por los testigos para cuidar las falsas acusaciones, porque hermano, el pecado siempre lastima, es motivo de dolor, pero más importante aún para que los demás, y aquí a los demás en primer lugar en el contexto inmediato está hablando de los demás que están liderando, pero también a los demás que están observando, a los que están dentro del contexto de la iglesia local. Todos, desde el que está predicando hasta los que están oyendo, tienen la responsabilidad de batallar con su pecado, de tener temor del Señor, de ofenderlo con su pecado y más aún de odiar su pecado cada día más. Esa es una oración que yo le dejo de tarea. A mí me encanta dejarle tareas para que ore. Señor, si yo no estoy odiando mi pecado lo suficiente, ayúdame, dame el corazón para odiar más mi pecado porque probablemente no lo está odiando lo suficiente. ¿Sabe qué pasa cuando el pecado lo deja pasar por alto? Lo va a dejar pasar por alto en los demás. Entonces estamos chinchineando, nos estamos dejando pasar cosas, estamos pasando por alto muchas cosas. Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, para ir concluyendo, ha sido necesario esto para una vida de iglesia. Venimos de estudiar el descontento, ¿sabe por qué? Porque en la iglesia va a toparse con situaciones que probablemente no le van a generar un contentamiento y eso Dios lo pone para lidiar con el carácter suyo y el de sus hermanos. El Señor ha permitido que de aparte del descontento vengamos estudiando cuál debe ser la relación de la congregación a sus líderes y viceversa. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia hay creyentes que están luchando con el pecado, desde los que están aquí presentes hasta los que están sentados. Y por eso es necesario volver a repasar algo tan básico como una disciplina más práctica. ¿Por qué? Porque eso le mueve a usted a profundizar en sus relaciones para lidiar con su descontento, profundizar en sus relaciones para saber quiénes son sus líderes y profundizar en sus relaciones para confrontar el pecado. Y hermano, no olvide que para esto el evangelio es clave. Por eso es que usted no debe olvidar el evangelio. Sin Cristo esto es imposible. Todo esto que yo le acabo de decir, si usted lo hace bajo sus métodos, no sirve, porque nuestro método está bien falto de amor, es bien falto de humildad y nos consideramos demasiado a nosotros mismos. Pero lo que Jesús nos manda con su evangelio de entrada, el ejemplo de humildad máximo y la enseñanza que nos da en Mateo 18 es que yo tengo que tener la iniciativa. ¿Quién es el que tuvo la iniciativa para salvarme a mí? Fue Él, no yo. Por lo tanto, el modelo que Él dio también lo está dejando en su iglesia. ¿Quién debe tener la iniciativa para preocuparse por el pecado del otro? Usted y yo. No importa si usted es el ofendido o el ofensor. Y ese es el trago grueso que hay que digerir. Y eso es por lo que usted tiene que orar. Porque esa es la disciplina que glorifica al Señor. Hay mucho más que decir, hermanos, pero por razón de tiempo, quiero darle esta última exhortación y este recordatorio. ¿Por qué es tan importante la disciplina en la iglesia? Le recuerdo otra vez los propósitos que le había mencionado al inicio. Eso es importante que no lo olvide. ¿Cuál es el sentido de que usted ejerza esta disciplina?
por el bien del ofensor. De entrada, usted no es el primero de la lista, hermano. El primero es el que le ofendió a usted. Segundo, por el bien de los demás cristianos. Y tercero, por la salud de la iglesia como un todo. Y cuarto, por el testimonio corporativo de la iglesia. Todo esto con el propósito de glorificar al Señor y de ser una digna representante. Entonces, hermanos, no vea de menos la oración, por favor. Hay mucho que decir, hay mucho que aprender, pero yo le animo, hermano, a que profundice sus relaciones sin dejar en cuenta que todo esto es gracias a Cristo y a su Espíritu Santo. Sin eso usted no puede hacer estas cosas. Así que le animo en esta noche a que confíe en el Señor porque Él le ha dado una responsabilidad como miembro de la iglesia para poner en práctica algo tan maravilloso como la disciplina. Una herramienta que Jesús nos dio en Mateo 18 cuando inauguró la iglesia para mantenernos diferentes del mundo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.